solas. Hoy, sin necesidad de presentaciones, nuestro invitado es Hugo Chávez. Antes que nada, muy buenos días y permítame agradecerle esta enorme oportunidad que nos está dando con su presencia. Y digo que es una enorme oportunidad en esta ocasión en particular porque al no estar presionados por lo urgente, realmente vamos a tener la oportunidad de hablar de lo importante. Muchas gracias por tu invitación y gracias a Dios que al menos llegué un poquito a tiempo. Pues se alargó bastante la reunión con el presidente Medvedev y luego el almuerzo, pero una jornada intensa de trabajo y sobre todo muy productiva. Y ahora que voy saliendo a conversar con Vladimir, con Putin, y después nos vamos a Bielorrusia y después seguimos a Ucrania, a Teherán, después vamos a ir a Damasco. ¿Tú conoces Damasco? ¡Ah, qué bella ciudad! Es la ciudad habitada más antigua del mundo. Elena Rostova. Exactamente. Rostova como Rostov del Don. Exactamente. Yo conozco Rostov del Don. Sí, conozco Rostov del Don. Conozco también Stalingrado. Ahora, ¿cómo se llama? Volgogrado. Conozco Rusia. He tenido la dicha de conocer el alma rusa. Y aquí, el alma rusa. Y aquí la llevo. Ischev. Conozco Ischev. Comandante, ¿qué le parece si comenzamos por el principio? Usted es indudablemente una de las figuras más reconocidas de la política de nuestros días. Es tanto lo que se ha escrito sobre usted, es tanto lo que se ha dicho sobre usted. Si usted mismo tuviera que seleccionar 3 adjetivos que lo describan con mayor precisión, ¿qué palabras elegiría para contestar a la pregunta ¿quién es Hugo Chávez? 3 dijiste. 3. Un hombre. Adjetivos. Un humano. Un humano. Humano. Un humano. Un soldado. Un revolucionario. Ya, yo creo que con eso me conformo. Y si hablamos del papel que usted ocupa, digamos, dentro de los marcos de coordenadas concretas de tiempo, de lugar, digamos, dentro de una escena geopolítica, dentro de un contexto histórico, ¿cómo describiría usted la figura de Hugo Chávez? Me estás haciendo preguntas un poco difíciles porque hablar de uno mismo no es fácil. No es fácil. Voy a seguir el consejo de un filósofo que decía: uno tiene que vestirse de humildad siempre, andar vestido de humildad. ¿Cómo definir, dijiste, el accionar? ¿Sí? ¿Algo así? Su lugar, su figura desde el punto de vista del papel que ocupa en un contexto de lugar y tiempo. Yo creo que mi lugar no es mi lugar, no es mío. Es un lugar donde cabemos millones, ¿no? Creo que a mí, soldado, un huracán me trajo a este lugar. En un momento algo así como de un renacimiento de valores, es como un renacimiento de los pueblos, un renacimiento de la América Latina, un renacimiento de la utopía, del sueño, de lo que Simón Bolívar, nuestro padre Bolívar, llamaba la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Yo creo que ahí está mi lugar, ahí está mi lugar, ahí están mis coordenadas, ahí están mis tiempos, ahí están mis espacios. La lucha humana, la causa humana. ¿Cree usted que las grandes figuras de la historia son consecuencia de su época o causa de su época? Son consecuencias. Somos pequeños o grandes, cual sea el papel que juguemos, somos hechura de los tiempos. Ayer yo estaba recordando, no recuerdo dónde, a Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo, Los Miserables, y aquel personaje que pretende ser condenado por un sacerdote acerca de la Revolución Francesa y la violencia y sobre todo
aquel año de la sangre, de la guillotina y todo aquello, ¿no? De la mucha violencia. Y entonces el revolucionario, anciano ya al borde de la muerte, le dijo: ah, señor obispo, hace 500 años que se viene formando la nube, la tormenta, y vos queréis hacerle causa, condenar al rayo. El rayo es causa de la acumulación de la nube, de las nubes y las tormentas. Nosotros somos hechura de los tiempos y de la geografía. No somos causa. Hay causas profundas, hay causas estructurales, hay causas históricas que hacen al ser humano ocupar un espacio, que a veces lo arrastran. Y estoy citando o parafraseando de nuevo a Simón Bolívar, cuando él decía, por allá en 1819, a orillas del río Orinoco, decía: atribuirme a mí todo bien o todo el mal no es justo, es darme una importancia que no merezco. No he sido sino arrastrado por el huracán revolucionario. Así somos hechura de los tiempos. Usted, en su postura ideológica, utiliza palabras que a veces cobran ciertos tintes místicos, digamos. Usted habla de la lucha del bien y el mal, habla del camino al infierno, ha hablado del diablo. En esos términos, ¿cómo describiría nuestra época? Nuestra época, un poco te lo puedo responder de muchas maneras, pero Antonio Gramsci me llega a la memoria. Nuestra época es una época de muerte y de parto. Decía Antonio Gramsci, una verdadera crisis histórica, orgánica, verdadera, ocurre cuando algo va a morir, pero no termina de morir. Y al mismo tiempo algo está naciendo y no termina de nacer. Ahí hay una crisis verdadera histórica. Estamos en una crisis epocal, o en una época de crisis a lo Gramsci. También está escrito, tú hablabas de lo místico, Cristo. Yo soy muy cristiano y siento que soy un soldado de Cristo, ando por el camino de Cristo, el Redentor de los pueblos, aquel que dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, aquel que dijo: más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Estamos en tiempos de alfa y omega, de comienzo y de fin. Es un tiempo, es una mutación lo que estamos viviendo. Así yo lo siento. Estamos en el medio de una mutación. Usted en su momento habló del expresidente George Bush como del diablo. ¿Cómo se referiría al actual mandatario norteamericano? Yo no dije del diablo, yo dije huele a azufre. Huele a azufre. Claro, relacionando a que había pasado Bush por ahí, ¿verdad? A lo mejor es que pasó acompañado del diablo y el diablo dejó el azufre, ¿no? Pero bueno, Bush y su momento y su tiempo y sus políticas guerreristas, agresoras, imperialistas, ¿no? Que bastante daño le han hecho al mundo. Y mira todo lo que nos legó: guerras, tensiones, aquel que dijo: bueno, perseguiremos a los terroristas, pero no se refería realmente a los terroristas, sino, bueno, a cualquiera que estuviera, que difiriese de la política imperial de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tú me preguntas por el actual presidente de los Estados Unidos. Yo comencé diciendo hace un año más o menos, ante esa pregunta, me recordaba a un artículo, fue como un ensayo que escribió ese Gabriel Márquez, lo has leído, claro, 100 años de soledad, refiriéndose a mí. El Gabo yo lo conocí en La Habana con Fidel, siendo presidente electo hace 11 años, más o menos por estos días, finales de 1998. Fuimos a La Habana y estaba el Gabo ahí. Como Fidel no deja hablar a nadie, el Gabo me quería entrevistar, pero Fidel habla que habla y el Gabo ahí, yo sentado. Al final Fidel dio la solución, me dijo: bueno, el Gabo te quiere hacer unas preguntas. Gabo, te puedes ir con Chávez en el avión a Caracas. Y así lo hicimos. El Gabo se montó en el avión y nos fuimos a Caracas, 3 horas hablamos, ¿no? Luego él siguió a Colombia, me dejó en Caracas y siguió a Colombia. Y a los pocos días escribió ese artículo.
se llama El enigma de los dos Chávez. Yo tomé prestada la idea del Gabo y dije, el enigma de los dos Obama. Yo veía dos Obama. Es decir, el Obama con el que hablé varias veces en Trinidad y Tobago, de la sonrisa, con su color que carga detrás una historia, ¿no? Su propio nombre, sus promesas de hacer un giro, de respetar la soberanía de los pueblos, su discurso en el Cairo, y el otro Obama, presidente del imperio. Ahora, lamentablemente, un año después, creo, dije que hay como una puja entre los dos Obama. Hoy lamentablemente, el Obama que prometió cambios, el Obama que prometió cosas, el Obama de la mano en Trinidad, como que se desfiguró, como que desapareció. Y nada cambia en relación con el tratamiento que le da el imperio norteamericano a los países del mundo. En América Latina, por ejemplo, en contrario, la agresión se ha incrementado. Y detrás de todas esas agresiones está la mano oculta del imperio yanqui. El golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras, contra el ALBA, el golpe de Estado contra Rafael Correa hace apenas unos días en Quito, las agresiones contra Venezuela. Es decir, el imperio sigue su rumbo, a pesar de Obama. Ahora, usted dice la mano del imperio. ¿A través de quién se realiza el imperio? ¿Quién o quiénes cree usted que son los que realmente toman las decisiones en ese caso? En vez de manos deberíamos decir las manos, las garras. Hay tanto, alguien dijo hace poco que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está conformado por un conjunto de tribus, algo así como de tribus compitiendo. Entonces tú tienes al presidente, tú tienes a la secretaria de Estado, dos personalidades totalmente distintas, dos concepciones del mundo, ¿no? Tú tienes a la CIA y sus mecanismos. Hay un libro que Fidel Castro está ahora mismo traduciendo y está escribiendo mucho sobre un libro publicado hace poco, no recuerdo ni su nombre, pero es interesantísimo leerlo. Apenas leí una de las reflexiones de Fidel, escrito por uno de aquellos famosos periodistas que denunciaron el caso Watergate por el cual cayó Richard Nixon. Y allí hay, es como para coger palco, decimos en español, acerca de esas tribus y sus contradicciones, ¿no? El Pentágono, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, en nuestro caso, el Comando Sur de las fuerzas militares de Estados Unidos. Entonces uno no sabe quién toma tal o cual decisión, pero por eso, generalizando, y está la mano del imperio. Y continúa, pretendiendo dominar al mundo. Y es una de las más grandes tragedias. Lenin hace cerca de 100 años, hay que recordarlo aquí en Moscú, a ese sabio, ese gran revolucionario que fue Vladimir Ilich Ulyanov, y aquella tesis, el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Es como la fase de la locura. El imperialismo que, pretende ser el policía del mundo, y eso ha causado cuántas guerras, cuántas tragedias, cuánta muerte, cuánta miseria. Por eso es que aquí en Moscú nosotros hemos venido a trabajar muy duro en un camino, y seguimos a todos los países que vamos a visitar, y en América del Sur y en el Caribe estamos trabajando intensamente, creando la Unión de Naciones Suramericanas, creando las alianzas con el Caribe, el ALBA, la Alianza Bolivariana de nuestros pueblos, con países del Caribe, Cuba, Dominica, Centroamérica, Nicaragua, Suramérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia. ¿Por qué? Porque requerimos el mundo equilibrado, decía Bolívar, el mundo pluripolar, para darle fin a la era terrible del imperialismo. Y en este momento, ¿hasta qué punto evalúa usted que el poder de lo que pasa con los pueblos latinoamericanos está en las manos de sus representantes? Un año después del caso de Honduras, la seguridad de la democracia ha vuelto a ponerse en tela de juicio, esta vez en el caso de Ecuador. Es que la región no ha podido, no ha querido sacar las conclusiones necesarias después de Honduras. Creo que estamos en el proceso, es un proceso.
Ahora yo te digo, muy optimista soy al respecto, aun cuando hay que ser también muy realista, pero ya yo tengo 11 años de presidente, un poquito más. Y después que salí de prisión en el 94, es decir, 18 años recorriendo de distintas maneras el mapa latinoamericano. Y la América Latina que hoy tenemos ha cambiado mucho, pero mucho en relación con la América Latina de hace apenas 10 años. Y cuando yo llegué a presidente de las primeras cumbres que fui en América Latina, bueno, parecía un extraño. Una vez Fidel, coincidimos en una cumbre. Y después de las palabras de todos, Fidel me mandó un papelito en una mesa grande. Me dijo: Chávez, siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. ¿Ves? Es decir, era un coro casi unánime al neoliberalismo, al consenso de Washington, a la propuesta aquella que salió de Estados Unidos del área de libre comercio para las Américas, el ALCA, una propuesta, pero yo creo que la más acabada desde el punto de vista del imperialismo, la pretensión imperial de crear una sola zona de libre comercio en toda América Latina con Estados Unidos, y una sola moneda, el dólar, y acabar con la soberanía de los pueblos y privatizar todas las empresas estratégicas, acabar con los estados prácticamente, convertir las fuerzas militares de nuestros países en policías subordinadas al mandato imperial. Ahora, todo aquello, o casi todo aquello, fracasó. Hoy América Latina, bueno, canta otra música y baila otro ritmo. Y estamos como que cantando nuestros propios coros, hemos comenzado a bailar nuestros propios ritmos, nos hemos comenzado a conseguir con nosotros mismos. Hay una línea de gobierno en América Latina y detrás pueblos enteros defendiendo nuestra independencia y la unión de América Latina. Mira que era inimaginable pensar lo que va a ocurrir en Caracas el próximo julio, 5 de julio, con motivo de los 200 años de la declaración de la independencia venezolana. Y el primer congreso que se instaló y la primera constitución de América Latina fue la de Venezuela hace 200 años. Nos vamos a reunir la cumbre de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos. Eso era impensable. La UNASUR era impensable. Todos los países de América del Sur en una alianza, en un ente que nos agrupa. Así que soy optimista. Hemos venido transitando un camino hacia nuestra independencia. Así que yo sí creo que nuestro continente se está reencontrando y se está interpretando, pero es cuestión de tiempo. ¿Cuáles diría usted que son hoy las principales, digamos, contradicciones internas que debilitan a la región ante factores, digamos, de riesgo extrarregional? Contradicciones son múltiples. En primer lugar, bueno, América Latina, hay que recordarlo, fue durante mucho tiempo como la llamaron, el patio trasero de los Estados Unidos. Y Estados Unidos se encargó durante todo el siglo XX y antes incluso. Hay que recordar que Estados Unidos invadió México, comenzando mucho antes de terminar el siglo XIX. Simón Bolívar lo había dicho, pero con una visión casi que profética, porque era muy temprano todavía, era 1825, y Simón Bolívar lanzó una frase: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar nuestra América de miseria a nombre de la libertad. Entonces Estados Unidos se encargó de eliminar, de cortar de raíz o de cabeza todo gobierno, o casi todos los gobiernos que salieron o que surgieron haciendo otro planteamiento de la independencia. Y ahí tenemos los casos de invasiones a México, a Guatemala, a Panamá, a Nicaragua, a Haití, República Dominicana, Grenada, golpes de Estado en Venezuela varias veces, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. No hubo golpe de Estado en América Latina en 150 años donde no estuviese metida la mano del imperio norteamericano. Y además el imperio se cuidó de sembrar, ¿no?, los lacayos en cada país, las élites, de formar las élites, lo que llamamos los pitiyanquis. Entonces esa es una de las grandes contradicciones, un continente que tiene la voluntad de cambiar su modelo económico, por ejemplo.
En Venezuela, te voy a poner el ejemplo de Venezuela. Tenemos 10 años impulsando los cambios. Es una revolución pacífica, una revolución democrática, una revolución absolutamente legítima, pero hay una élite allí económica que se resiste desde todos los puntos de vista y con todas las armas que puedan contra los cambios democráticos. Golpe de Estado, sabotaje económico, sabotaje petrolero. Es allí una de las confrontaciones crudas. Bueno, si vamos a hablar de las tesis históricas, por ejemplo, la del marxismo es la lucha de clases. Los ricos por un lado y los pobres que quieren salir de la situación de miseria, de atraso y de pobreza. Es allí una de las grandes, digamos, contradicciones que hay en América Latina. Contradicciones económicas, contradicciones políticas, sobre todo alimentadas por esas fuerzas encontradas. Pero habrá que superar esas contradicciones, habrá que superarlas, porque son inevitables. Cuando tú pretendes hacer un cambio, te vas a conseguir de frente con todas esas fuerzas que se van a resistir. Uno de los puntos principales del desacuerdo entre Venezuela y Colombia es el acuerdo por el que Colombia permitiría el acceso de soldados norteamericanos a sus bases. Bueno, lo que distintos representantes de América Latina ven como una amenaza a la seguridad, a la soberanía de la región. Aún no se ha llegado a una decisión definitiva en ese sentido, pero en el caso de que, digamos, Colombia no desistiera de este proyecto, ¿qué posibilidades de contraponerse cree usted que le quedan en la región? ¿Qué estaría dispuesto a hacer Venezuela por defender eso que ve como una amenaza? Afortunadamente, digo, después del cambio de gobierno en Colombia, hace pocos meses, ha habido al respecto de ese tema como un giro que nosotros estamos obligados a mirar, a apreciar y, ¿por qué no?, también a estimularlo. Porque el anterior gobierno de Colombia había asumido la tesis del ataque preventivo, bueno, la tesis de Bush, la tesis de Israel, asumir el derecho de intervenir militarmente en otros países, bueno, asumiendo una amenaza, ¿no? A veces sin prueba de ningún tipo. El nuevo gobierno de Colombia ha llegado con otro discurso, hemos estado conversando con el presidente Santos, nuestros cancilleres se han reunido y nosotros hemos dicho que, bueno, Colombia es un país soberano, ciertamente, y Colombia puede hacer convenios militares con Estados Unidos o con quien quiera y entregarle, bueno, bases militares a Estados Unidos. Lo único que nosotros queremos y exigimos es que se respete la soberanía de los demás países vecinos de Colombia y más allá los países de América Latina y el Caribe. Así que nosotros no hacemos punto de honor, ni estamos exigiendo que las tropas de Estados Unidos o las fuerzas de Estados Unidos, sean militares o civiles, se retiren de Colombia, porque eso corresponde a los colombianos. Lo que exigimos, si es un punto de honor, es que se respete nuestra soberanía y así habrá paz entre nosotros. Bueno, no vamos a hablar entonces de qué es lo que podría pasar en caso de que ellos no accedieran. Vamos a ver lo que pasa en ese sentido entonces. Usted en una entrevista dijo que un factor constante en los conflictos entre Venezuela y Colombia ha sido la mentira diseñada en laboratorio. ¿A qué laboratorio se refiere? ¿Cómo funciona ese mecanismo de diseñar mentiras? Yo creo que es una de las razones de muchos de los conflictos que hay en el mundo. De muchos de los conflictos. Bueno, fíjate la guerra en Irak. La guerra en Irak y los cientos de miles de muertos y de niños fallecidos, asesinados más bien, y la tragedia de ese pueblo fue hecha en base a una mentira, que el gobierno de Irak tenía armas de destrucción masiva. Esa fue la razón, la única razón asumida por el imperio y sus aliados para invadir Irak. Ahora, después reconocieron que no había armas de destrucción masiva. Fue fabricada esa mentira. Y sin embargo ahí sigue la guerra en Irak.
Y ha sido una política constante del imperio norteamericano. 1954, para poner otro ejemplo. Yo estaba naciendo y estaban bombardeando la ciudad de Guatemala. Y utilizaron una mentira. Que bueno, que venía un gobierno comunista del presidente Jacobo Arbenz y que eso era una amenaza para Centroamérica, para el Caribe. Fíjate que no había llegado Fidel Castro todavía. Bueno, Fidel estaba ya haciendo política, era líder estudiantil, pero no había llegado a la Revolución Cubana. Pero utilizaron el expediente del comunismo para invadir a Guatemala y derrocar aquel gobierno. Igual hicieron con República Dominicana para derrocar, después de la invasión aquella terrible, a aquel gran dominicano que fue Juan Bosch. Era un demócrata, quería hacer algunos cambios. En el caso de Venezuela se sigue recurriendo a una y a 100 mentiras. Que si en Venezuela hay campamentos terroristas de la FARC o del ELN, que si en Venezuela hay campamentos donde se le da adiestramiento a la ETA y los terroristas de la ETA, del Hezbollah, que si en Venezuela estamos enriqueciendo uranio, que estamos, bueno, ya poco falta para que digan que estamos haciendo una bomba atómica también. Es decir, ese es el laboratorio de la mentira. Bueno, ¿para qué? Para justificar cualquier cosa. De mí, por ejemplo, se dice, sí, que yo apoyo el terrorismo, que apoyamos el narcotráfico, que apoyamos, bueno, intervenciones en otros países, pero es la mentira repetida, como Goebbels, 100 veces, para que, bueno, se transforme en una verdad y luego justifique cualquier tipo de agresión. Mira, cuando a mí me derrocaron por dos días, ¿cuáles fueron los titulares de casi todos los grandes diarios del mundo? Cayó el dictador Chávez. Se vino trabajando la mentira de que yo era un dictador, y todavía se trabaja la mentira, se sigue elaborando. El dictador, la dictadura de Chávez, el dictador Chávez, la dictadura de Chávez. Luego, cualquier cosa que ocurra, bueno, cayó el dictador, para bien del mundo. Ese es el laboratorio al que yo me refiero. Y eso ha funcionado, le ha funcionado bien al imperio en muchas ocasiones y en muchos espacios. Afortunadamente para los pueblos no les ha funcionado siempre. Yo creo que cada día le va a funcionar menos. Mira lo que pasó en Ucrania y aquella llamada Revolución Naranja, y ahí se demostró de nuevo que fracasó cuando se impone al final la verdad de los pueblos. En Venezuela igual, han fracasado 1, 2 y 3 veces, y yo estoy seguro que van a seguir fracasando. En general usted con frecuencia habla de mentiras, por ahí interpretando las versiones que se manejan a nivel internacional de tal o cual acontecimiento. Y realmente usted en su carrera ha tenido la posibilidad de ver muchísimo, de ser parte de mucho. ¿Cuál diría usted que de entre todas ha sido, digamos, la mentira más grande, más evidente, más cruel por ahí? ¿En relación con nosotros? En general, de las que ha podido presenciar. Conmigo, en relación con Venezuela. No necesariamente, puede ser, sí. De todas esas mentiras. Sí. Oye, son tantas que habría que hacer una selección de mentiras. En relación conmigo, yo que las he vivido, las he sentido, las he sufrido incluso muchas veces, ¿no? En una ocasión se repitió tanto, que Hugo Chávez estaba creando, antes de yo ser presidente, las guerrillas gran colombianas bolivarianas de Sudamérica. Eso lo repitieron muchísimo en prensa, radio, televisión. Fue en aquella ocasión que yo visité a Fidel por primera vez, ¿no? Se dijo tanto y se inventó una leyenda, incluso de que había unos barcos cargados de armas entrando por el Orinoco rumbo a las montañas de Venezuela para armar entre Venezuela, Colombia y Sudamérica esas grandes guerrillas gran colombianas. Fue tanta la profusión de aquella mentira que yo recuerdo, en Caracas teníamos una pequeña oficina por allá y de repente llega una llamada y me dicen, no, que llama un periodista de Londres, y yo atiendo. Entonces el periodista no sé cómo ubicó aquel teléfono y él me dice, ¿usted es Hugo Chávez? Sí, soy Hugo Chávez, a su orden. ¿Y dónde está usted? ¿Está en Caracas, verdad? Sí, estoy en Caracas.
Pero bueno, yo tengo la información de que usted debe estar en los llanos de Venezuela con unos barcos llenos de armas. Es decir, yo me reía mucho y normalmente me río de tanta mentira, pero en el fondo son mentiras que apuntan a una tragedia. ¿Ve? A una tragedia. De mí se ha dicho, por ejemplo, y lo siguen repitiendo, hace poco lo repetía alguien en Venezuela, no, el presidente Chávez es un loco. Cuando decían, eso fue la primera campaña electoral, 1998, decían en televisión, señores muy serios, señoras analistas, no, el presidente, el candidato Chávez es loco. Mire, él cuando va a cenar con su esposa, yo estaba casado en ese entonces, su esposa se sienta ya, él aquí, unos invitados, y dejan un asiento libre, pero le sirven toda la comida. Es Bolívar. Pero lo dicen con una seriedad de mayo. Son cosas bien absurdas, ¿no? Pero bueno, el catálogo es largo. En otra ocasión dijeron que, mira, nosotros con Irán tenemos algunos proyectos de cooperación de mucha importancia para los dos países. Una fábrica de bicicletas para niños, para mujeres, para adultos, deportiva y tal. Y salió publicado y alguien diciendo que no era bicicleta, que era un galpón y que sí, había bicicletas ahí, pero que en el sótano, debajo del galpón, había un sótano y que allí se estaba enriqueciendo uranio. Eso lo señalan, mira, gente que aparentemente es seria, titulares de periódicos serios, bueno, a veces el New York Times o periódicos de Europa que tienen fama de ser muy serios. Pero es el desespero por desfigurar un proyecto, más que a un hombre, que soy solo un hombre, pero es un proyecto. Le tienen miedo a la idea, le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo a lo que nosotros representamos y pretenden desfigurarlo. Bueno, ¿para qué? Para acabarlo, como decía Simón Rodríguez cuando atacaban tanto a Bolívar hace 200 años, 180 años. Él decía, bueno, atacan tanto a Bolívar no por Bolívar, porque lo que es un hombre es por lo que él representa, es porque le tienen miedo a la idea, le tienen miedo al fuego que carga, tienen miedo que se propague. En una ocasión a mí me entrevistó una dama, una periodista de mucha más experiencia que tú, aunque tú tienes experiencia ya, pero aquella señora Barbara Walters, estadounidense. Y ella al final de la entrevista me preguntó, mire usted, no sé qué, ¿quién es su candidato en las elecciones de Estados Unidos? ¿No? Era cuando Bush se estaba reeligiendo y el otro candidato era Gore, creo que era Gore, ¿no? ¿Sí? Que le robaron las elecciones, por cierto, a Gore. Luego yo le digo, no, yo no tengo candidato. Eso corresponderá al pueblo de los Estados Unidos. Y luego le dije algo que pudiera parecer como inmodesto, pero que me surgió de aquí, de un sentimiento. Yo le dije, no, yo no voy por ninguno de los dos, pero solo le digo que si yo fuera norteamericano, yo sería candidato y yo ganaría las elecciones en Estados Unidos. Un poco por una broma, una travesura, una travesura. Pero yo, una vez fuimos por el Bronx y recorrimos algunos barrios, tú sabes, y dando discursos en una iglesia cristiana, y por aquí y por allá. Al final terminaron saboteándonos todos los eventos. Donde yo iba, se iba la luz, se apagaba la luz. Le tienen miedo a lo que uno siente y a lo que uno transmite, porque uno mira los ojos, uno habla con el corazón. Yo hablo con el corazón, una combinación de mente y corazón. Y yo sabría cómo hablarle a ese pueblo de los Estados Unidos. Claro, me matarían a los 2 días, como mataron a Martin Luther King y a muchos otros líderes, verdaderos líderes que ha tenido el pueblo de los Estados Unidos, para impedirle llegar a posiciones de liderazgo que pudieran haber conducido verdaderos procesos de cambio en esa sociedad. ¿Y qué salidas le queda a esa sociedad entonces para alcanzar un verdadero proceso de cambio? A los Estados Unidos. Es difícil imaginárselo. Porque el poder destructivo
que allí se vino conformando, el poder y la perversión y la capacidad de hacer daño que allí se vino acumulando es muy grande. Y no solo para hacer daño en el mundo entero, sino también a su propia sociedad. Hace poco salió una información acerca de una encuesta o un sondeo elaborado por algún instituto en Estados Unidos. Y le preguntaban allá a los jóvenes quién era o quién fue Beethoven. Y buena mayoría dijo un perro. Hace poco también leí otro informe. Una universidad de Estados Unidos, un instituto universitario, centro de estudio, hizo una investigación. 95% de los billetes físicos que circulan en Washington tienen trazas de cocaína. Eso indica un poco bueno, el nivel al que ha llegado esa sociedad, al que la han llevado. Yo, todo mi respeto a todos los hombres y mujeres que viven en los Estados Unidos, pero es que los han bombardeado durante tanto tiempo que yo creo que ellos ven el mundo al revés. Buena parte ve el mundo al revés. Además, hay 40 millones de pobres allá. Hay leyes verdaderamente dictatoriales. Hay represión, hay persecución. Ahí sí es verdad que hay una tiranía en los Estados Unidos. Y se presentan como la democracia modelo. Así que es difícil imaginarse el destino de esa sociedad. Pero bueno, uno tiene que aspirar lo mejor, ¿verdad? Uno tiene que aspirar lo mejor, uno tiene que pensar que llegará el día y pudiera llegar los vientos del sur. Los vientos del sur pudieran llegar hacia el norte. La salvación del norte pudiera estar en el sur. Hablando del continente americano, pero también del mundo. De los arrasados de la historia. Del África que estoy viendo ahí, ese continente bello, hermoso, profundo, donde nació, según todas las investigaciones antropológicas, ahí apareció el ser humano. África, América del Sur, América Latina, el Caribe. De ahí pudiera surgir el viento que salve al mundo. Usted en su respuesta con mucha frecuencia recurre a citas, a lo que alguien le ha contado, alguien le ha mostrado. Da la sensación de ser una persona que está siempre dispuesta a prestarle atención, a retener la sabiduría, digamos, con la que se topa. Si tuviera que elegir de todos los consejos, de todas las moralejas, las lecciones que le han dado, ¿cuál considera usted que es el más valioso? En verdad, a mí, desde niño, y le agradezco a la vida haber nacido donde nací y cómo nací, en un pueblo campesino, en una casita de palma, de techo de piso de tierra, paredes de tierra, de barro, y una madre maestra, y un padre maestro, y una abuela maravillosa, que también fue maestra. Y desde muy niño, a mí me empezaron a apasionar los libros. Me apasiona, yo no puedo vivir sin libros. Mira, sin oxígeno uno no puede vivir, sin libros tampoco, en mi caso. Leer, estudiar, analizar. Y además creo que a estas alturas de mi vida y a donde la vida me trajo es una obligación. Es una obligación estudiar, estar pendiente de lo que pasa en el mundo, de las distintas corrientes, ideas, reflexiones, etc. Mira, Fidel a sus 85 años ya escribiendo, estudiando, se la pasa estudiando y escribiendo, y enseñando o tratando de enseñar. Pero de todas las cosas que uno vino aprendiendo desde aquellos años de mi niñez, de mi padre es negro. Mi padre es negro. Y hay la leyenda en la familia que el abuelo de mi padre era un africano. No sabemos su nombre, pero era un africano. Pues un africano ahí, un africano se quedó. Y mi abuela era india. Porque yo soy una mezcla de negro con indio y un poquito de blanco. Mi madre es más blanca, ¿no? Pero recuerdo a uno de mis maestros, general venezolano, filósofo. Yo salí de la cárcel. Y entonces un día me consiguió, me buscó y me consiguió. Y me dijo, Hugo, él es un filósofo. Piensa, pero más allá de lo visible. Un estudioso, el general Jacinto Pérez Arcay. Me dio clase cuando yo era cadete de 17 años sobre historia, filosofía.
Siempre le admiré y le he admirado. Hoy en día es uno de mis asesores. Lo llamé, se reincorporó al ejército. Él me dijo un día: Hugo, aunque tú no lo quieras, era 1994, yo salía de prisión, tenía 39 años, y me buscó y me consiguió. Y me dijo: yo solo te quería conseguir porque te voy a decir algo. Me dijo: aunque tú no lo quieras, aunque tú hicieras lo que hicieras para evitarlo, tú vas a ser presidente de este país. Y entonces me dijo: así que tienes que hacer muchas cosas, entre otras estudiar mucho, y me dio una caja de libros. Y me dijo: pero tienes que ponerte viejo antes de tiempo. Estás obligado a madurar antes de tiempo. Nunca olvidaré en mi vida ese consejo. Es madurar antes de tiempo. Ponerse viejo antes de tiempo, para asumir una responsabilidad que, bueno, al final me tocó, y en verdad yo no tenía muchas ganas de incursionar en la carrera política tradicional. Yo salí de la cárcel, bueno, a tratar de abrir otros caminos, pero al final todo me empujó y todo me llevó a ser candidato presidencial y a ganar como ganamos las elecciones, las primeras y la segunda y la tercera, y ahora parece que tengo que ganar las cuartas dentro de 2 años. Parece que estoy obligado otra vez a ganarla para garantizar la continuidad de la revolución democrática en Venezuela, de la construcción del socialismo en Venezuela. Pero nunca olvidar eso: tienes que ponerte viejo antes de tiempo. Fue como un mandato. ¿Sabes otro que recuerdo? Uno de esos días estaba yo cansado, hace pocos años, después de golpes de Estado, sabotaje. ¿Qué pasó? Me están haciendo señas ya, el tiempo. Y entonces me voy a Cuba, a una visita de trabajo. Fidel me dijo: Chávez, te veo cansado. Porque Fidel además es psicólogo, médico y de todo. Hace poco me mandó una pastilla, que él es médico ahora. Me dijo: tómate esta pastilla, no sé qué más, que es vitamina de no sé qué cosa, y que una pastilla de esa equivale a tomarse 10 botellas de vino. Bueno, entonces voy a ahorrarme, no me gusta tomar vino. Me estoy tomando una pastilla de vitamina, multivitamínica. Bueno, Fidel me dijo: te veo cansado, hace como 3 años. Anda, descansa, te recomiendo un lugar. Y me envió allá a un lugar antiguo, donde él iba con el Che. Ahí, me dijo, me mandó a decir, ahí esa casa fue la última casa donde el Che vivió, mientras se entrenaba para ir a Bolivia. Quiero que sepas eso, para que te llenes allá. Bueno, yo salí a caminar por una montaña con unos amigos, ¿no? Andaba cansado, y no solo físicamente, un poco en el espíritu. Y entonces de repente sale un hombre de la montaña en una mula. Y aquel hombre, para sorpresa mía, él me ve y no se sorprende. Me ve con tranquilidad, se baja de la mula y me dice: Chávez, ¿tú por aquí? Con una voz grave, ¿no? Imperturbable. Yo: hola, ¿cómo está usted? Le doy la mano. Y usted: no, vengo de la montaña. Yo vivo allá arriba. ¿Y en qué trabaja?, le pregunto. Bueno, siembro. Y soy pastor evangélico. Y yo jamás pensé que iba a verte en mi vida, Chávez, así. Y como si me leyera el alma, me dijo: te quiero exhortar. Te exhorto, Chávez, a que continúes, sin cansarte. Nunca olvidaré aquel encuentro que fue como mágico, en una montaña en Cuba. Al lado de la casa. ¿Ah? ¿El cansancio se pasó? Salí volando ahí. Salí como volando, como un cóndor. Cuba es un sitio donde uno se alimenta mucho. Es una magia. Mi hija Rosa dice: papá, es la isla de los gigantes. Cuba. Permíteme hacerle una pregunta más. Veo que le queda muy poco tiempo, pero es inevitable. Si usted tuviera la posibilidad de hacer, digamos, un viaje en el tiempo y encontrarse en el año 2050, por decir un momento, ¿cómo se imagina, cómo ve usted que viven los pueblos latinoamericanos en ese entonces? En primer lugar, por esos años
ya debe haber en este mundo, según las proyecciones, cerca de 9.000 millones de habitantes. Imagínate, va a ser un mundo más complicado. Yo hoy lo comentaba con Dimitri, lo que estamos haciendo nosotros ahora, Rusia, Venezuela, de manera bilateral, y muchos otros países, es preparar las condiciones, ir creando las condiciones para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en este mundo en condiciones, bueno, digamos, de dignidad. Ahora, tú me preguntas que en el año 2050 me imagine la América Latina. Me la voy a imaginar. Por el rumbo que vamos, América Latina será libre. Será mitad del siglo XXI. Ya yo no debo estar allí, ¿no? Pero vendrán esas nuevas generaciones que se levantan. Estoy seguro que este siglo sí se va a cumplir. Se va a cumplir, de alguna manera, lo que dijo el general Perón, tú que viviste, sé, varios años en la bella Buenos Aires, en la bella y gran patria argentina. Mi general Juan Domingo Perón dijo por allá: el siglo XXI nos conseguirá, cuando llegue, a los latinoamericanos o unidos o dominados. El siglo XXI llegó y nos consiguió todavía desunidos y por tanto dominados. Pero yo pudiera parafrasear a Perón y responder tu pregunta así: el 2050 nos conseguirá unidos y liberados. Así me imagino yo. Y creo, pero como dijo Walt Whitman, aquel gran poeta, en el canto de mí mismo, aquí estoy yo, aquí estamos yo y este misterio, seguro, con la más segura de la certidumbre, así lo digo, de que esa será la realidad en América Latina en el 2050. En esa realidad, ¿cómo se imagina usted el papel de Rusia, las relaciones con Rusia? El papel de Rusia es un papel grande para el equilibrio del mundo. Vimos con mucha tristeza desde América Latina, desde Venezuela, siempre lo digo, nosotros a punto de rebelión y cae la Unión Soviética. Pero cuando caía la Unión Soviética se levantaba Caracas, el Caracazo, y comenzaba la revolución popular, la revolución bolivariana. Pero vimos con pesar, bueno, la caída soviética. Luego, sin embargo, henos aquí en Moscú. Henos aquí en Moscú, vimos con mucha preocupación esa Rusia postsoviética de rodillas. Pero vimos de repente que surgió Vladimir Putin. Y un día nos conocimos en Nueva York, 2001, él recién llegado a la presidencia de Rusia. Y una reunión muy breve, y hablamos 10 minutos. Y me dijo: Chávez, yo te quisiera ver en Moscú para que sigamos hablando. A los pocos meses estaba yo aquí en Moscú. Había mucho frío. Me invitó a su residencia. Caminamos desde las 9 de la noche como hasta las 11, mucho frío había. Como a la medianoche me llevó hasta el carro, me regaló un abrigo y me dijo: Hugo, no sé si todo lo que hemos hablado podrá ser verdad o realidad, pero al menos seamos buenos amigos. Ahí comenzó a abrirse un camino, continuado ahora con Dimitri. Entonces hoy lo digo, yo soñé con llegar a Moscú algún día y ver a la Unión Soviética. No fue posible, pero no importa. Aquí está Rusia de pie de nuevo y cumpliendo un papel por la liberación de este mundo. Y yo sé y tengo fe en que Rusia, su pueblo, su cultura, su profundidad, su historia, sus líderes, sus nuevos líderes van a seguir asumiendo esa responsabilidad, contribuir como gran potencia que es Rusia y será cada día más grande con el mundo en equilibrio, que será el mundo libre, verdaderamente libre y justo y en paz. De esta visita en particular, ¿qué impresiones se lleva? ¿Qué impresiones me llevo? Esa impresión de que seguimos caminando por el camino correcto, de que estamos construyendo el futuro soñado. Hemos firmado, mira, hemos llegado a tantos acuerdos muy importantes en energía, petróleo, en gas, en agricultura, en transporte. Nos llevamos unos LADA para allá. Vamos a enviar café para acá, cacao, banano,
hemos hecho unos convenios y una conversación profunda con el presidente, con el canciller. Bueno, me voy con la impresión de que es en verdad cada día más sólida la relación profunda que tenemos Venezuela y Rusia, y que cada día va a continuar profundizándose, solidificándose. Hemos firmado un plan de acción estratégico 2010-2014, lo cual le dije a Dimitri, nos obliga a ganar las elecciones que tenemos en el 2012. Aquí hay elecciones presidenciales en el 2012 y allá en el año 2012, al final del mismo 2012. Así que estamos comprometidos a seguir triunfando y a seguir abriendo los caminos del futuro. Ojalá que así sea. Una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado, por supuesto. Pero te invito a Caracas, ve por Caracas. Y es bueno que recorras aquel país que es tuyo también, y aquella América Latina que tú sé que quieres, porque viviste allá y conociste. Este ha sido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Quiero decir, 18 años recorriendo de distintas maneras el mapa latinoamericano. Y la América Latina que hoy tenemos ha cambiado mucho, pero mucho en relación con la América Latina de hace apenas 10 años. Y cuando yo llegué a presidente de las primeras cumbres que fui en América Latina, bueno, parecía un extraño. Una vez Fidel, coincidimos en una cumbre, y después de las palabras de todos, Fidel me mandó un papelito en una mesa grande, me dijo: Chávez, siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. ¿Ves? Es decir, era un coro casi unánime al neoliberalismo, al consenso de Washington, a la propuesta aquella que salió de Estados Unidos del área de libre comercio para las Américas, el ALCA, una propuesta, pero yo creo que la más acabada desde el punto de vista del imperialismo, la pretensión imperial de crear una sola zona de libre comercio en toda América Latina con Estados Unidos, y una sola moneda, el dólar, y acabar con la soberanía de los pueblos y privatizar todas las empresas estratégicas, acabar con los estados prácticamente, convertir las fuerzas militares de nuestros países en policías subordinadas al mandato imperial. Ahora, todo aquello, o casi todo aquello, fracasó. Hoy América Latina, bueno, canta otra música y baila otro ritmo. Y estamos como que cantando nuestros propios coros, hemos comenzado a bailar nuestros propios ritmos, nos hemos comenzado a conseguir con nosotros mismos. Hay una línea de gobierno en América Latina y detrás pueblos enteros defendiendo nuestra independencia y la unión de América Latina. Mira que era inimaginable pensar lo que va a ocurrir en Caracas el próximo julio, 5 de julio, con motivo de los 200 años de la declaración de la independencia venezolana, y el primer congreso que se instaló y la primera constitución de América Latina fue la de Venezuela hace 200 años. Nos vamos a reunir la cumbre de todos los gobiernos de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos. Eso era impensable. La UNASUR era impensable. Todos los países de América del Sur en una alianza, en un ente que nos agrupa. Así que soy optimista. Hemos venido transitando un camino hacia nuestra independencia. Así que yo sí creo que nuestro continente se está reencontrando y se está interpretando, pero es cuestión de tiempo. ¿Cuáles diría usted que son hoy las principales, digamos, contradicciones internas que debilitan a la región ante factores, digamos, de riesgo extrarregional? Contradicciones son múltiples. En primer lugar, bueno, América Latina, hay que recordarlo, fue durante mucho tiempo como la llamaron, el patio trasero de los Estados Unidos. Y Estados Unidos se encargó durante todo el siglo XX y antes incluso. Hay que recordar que Estados Unidos invadió México, comenzando mucho antes de terminar el siglo XIX. Simón Bolívar lo había dicho, pero con una visión casi que profética, porque era muy temprano todavía, era 1825, y Simón Bolívar lanzó una frase:
los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar nuestra América de miseria a nombre de la libertad. Entonces Estados Unidos se encargó de eliminar, de cortar de raíz o de cabeza todo gobierno o casi todos los gobiernos que, bueno, que salieron o que surgieron haciendo otro planteamiento de la independencia. Y ahí tenemos los casos de invasiones a México, a Guatemala, a Panamá, a Nicaragua, a Haití, República Dominicana, Grenada, golpes de Estado en Venezuela varias veces, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. No hubo golpe de Estado en América Latina en 150 años donde no estuviese metida la mano del imperio norteamericano. Y además el imperio se cuidó de sembrar, ¿no?, los lacayos en cada país, las élites, de formar las élites, lo que llamamos los pitiyanquis. Entonces esa es una de las grandes contradicciones, un continente que tiene la voluntad de cambiar su modelo económico, por ejemplo. En Venezuela, te voy a poner el ejemplo de Venezuela. Tenemos 10 años impulsando los cambios. Es una revolución pacífica, una revolución democrática, una revolución absolutamente legítima, pero hay una élite allí económica que se resiste desde todos los puntos de vista y con todas las armas que puedan contra los cambios democráticos. Golpe. Yo veía dos Obama. Es decir, el Obama con el que hablé varias veces en Trinidad y Tobago, de la sonrisa, con su color que carga detrás una historia, ¿no?, su propio nombre, sus promesas de hacer un giro, de respetar la soberanía de los pueblos, su discurso en el Cairo, y el otro Obama, presidente del imperio. Ahora, lamentablemente, un año después, creo, bueno, dije que hay como una puja entre los dos Obama. Hoy lamentablemente, el Obama que prometió cambios, el Obama que prometió cosas, el Obama de la mano en Trinidad, como que se desfiguró, como que desapareció, y nada cambia en relación con el tratamiento que le da el imperio norteamericano a los países del mundo. En América Latina, por ejemplo, en contrario, la agresión se ha incrementado. Y detrás de todas esas agresiones está la mano oculta del imperio yanqui, el golpe de Estado contra Mel Zelaya en Honduras, contra el ALBA, el golpe de Estado contra Rafael Correa hace apenas unos días en Quito, las agresiones contra Venezuela. Es decir, el imperio sigue su rumbo, a pesar de Obama. Ahora, usted dice la mano del imperio. ¿A través de quién se realiza el imperio? ¿Quién o quiénes cree usted que son los que realmente toman las decisiones en ese caso? En vez de manos deberíamos decir las manos, las garras. Hay tanto, alguien dijo hace poco que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está conformado por un conjunto de tribus, algo así como de tribus compitiendo. Entonces tú tienes al presidente, tú tienes a la secretaria de Estado, dos personalidades totalmente distintas, dos concepciones del mundo, ¿no? Tú tienes a la CIA y sus mecanismos. Hay un libro que Fidel Castro está ahora mismo traduciendo y está escribiendo mucho sobre un libro publicado hace poco, no recuerdo ni su nombre, pero es interesantísimo leerlo. Apenas leí una de las reflexiones de Fidel, escrito por uno de aquellos famosos periodistas que denunciaron el caso Watergate por el cual cayó Richard Nixon. Y allí hay, es como para coger palco, decimos en español, acerca de esas tribus y sus contradicciones, ¿no? El Pentágono, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, en nuestro caso, el Comando Sur de las fuerzas militares de Estados Unidos. Entonces uno no sabe quién toma tal o cual decisión, pero por eso, generalizando, y está la mano del imperio. Y continúa, pretendiendo dominar al mundo. Y es una de las más grandes tragedias. Lenin hace cerca de 100 años, hay que recordarlo aquí en Moscú, a ese sabio, ese gran revolucionario que fue Vladimir Ilich Ulyanov, y aquella tesis, el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Es como la fase de la locura. El imperialismo,
que, bueno, pretende ser el policía del mundo, y eso ha causado cuántas guerras, cuántas tragedias, cuántas muertes, cuánta miseria. Por eso es que aquí en Moscú nosotros hemos venido a trabajar muy duro en un camino, y seguimos a todos los países que vamos a visitar, y en América del Sur y en el Caribe estamos trabajando intensamente creando la Unión de Naciones Suramericanas, creando las alianzas con el Caribe, el ALBA, la alianza bolivariana de nuestros pueblos, bueno, con países del Caribe, Cuba, Dominica, Centroamérica, Nicaragua, Suramérica, Venezuela, Ecuador, Bolivia. ¿Por qué? Porque requerimos el mundo equilibrado, decía Bolívar, el mundo pluripolar, para darle fin a la era terrible del imperialismo. Y en este momento, ¿hasta qué punto evalúa usted que el poder de lo que pasa con los pueblos latinoamericanos está en las manos de sus representantes? Un año después del caso de Honduras, la seguridad de la democracia ha vuelto a ponerse en tela de juicio, esta vez en el caso de Ecuador. Es que la región no ha podido, no ha querido sacar las conclusiones necesarias después de Honduras. Creo que estamos en el proceso, es un proceso. Ahora yo te digo, muy optimista soy al respecto, aun cuando hay que ser también muy realista, pero ya yo tengo 11 años de presidente, un poquito más, y después que salí de prisión en el 94, de la guillotina y todo aquello, ¿no?, de la mucha violencia, y entonces el revolucionario anciano ya al borde de la muerte le dijo: ah, señor obispo, hace 500 años que se viene formando la nube, la tormenta, y vos queréis hacerle causa, condenar al rayo. El rayo es causa de la acumulación de la nube, de las nubes y las tormentas. Nosotros somos hechura de los tiempos y de la geografía. No somos causa. Hay causas profundas, hay causas estructurales, hay causas históricas que hacen al ser humano ocupar un espacio, que a veces lo arrastran. Y estoy citando o parafraseando de nuevo a Simón Bolívar, cuando él decía, por allá en 1819, a orillas del río Orinoco, decía: atribuirme a mí todo bien o todo el mal no es justo, es darme una importancia que no merezco, no he sido sino arrastrado por el huracán revolucionario. Así somos hechura de los tiempos. Usted, en su postura ideológica, utiliza palabras que a veces cobran ciertos tintes místicos, digamos. Usted habla de la lucha del bien y el mal, habla del camino al infierno, ha hablado del diablo. En esos términos, ¿cómo describiría nuestra época? Nuestra época, un poco te lo puedo responder de muchas maneras, pero Antonio Gramsci me llega a la memoria. Nuestra época es una época de muerte y de parto, decía Antonio Gramsci. Una verdadera crisis histórica, orgánica, verdadera, ocurre cuando algo va a morir, pero no termina de morir. Y al mismo tiempo algo está naciendo y no termina de nacer. Ahí hay una crisis verdadera histórica. Estamos en una crisis epocal, o en una época de crisis a lo Gramsci. También está escrito, tú hablabas de lo místico, Cristo. Yo soy muy cristiano y siento que soy un soldado de Cristo, ando por el camino de Cristo, el Redentor de los pueblos, aquel que dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, aquel que dijo: más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Estamos en tiempos de alfa y omega, de comienzo y de fin. Es un tiempo, es una mutación lo que estamos viviendo. Así yo lo siento. Estamos en el medio de una mutación. Usted en su momento habló del expresidente George Bush como del diablo. ¿Cómo se referiría al actual mandatario norteamericano? Yo no dije del diablo, yo dije huele a azufre. Huele a azufre. Claro, relacionando a que había pasado Bush por ahí, ¿verdad? A lo mejor es que pasó acompañado del diablo y el diablo dejó el azufre, ¿no?
Pero bueno, Bush y su momento, y su tiempo, y sus políticas guerreristas, guerreristas, agresoras, imperialistas, ¿no? Que bastante daño le han hecho al mundo, y mira todo lo que nos legó: guerras, tensiones, ¿eh? Aquel que dijo, bueno, perseguiremos a los terroristas, pero no se refería realmente a los terroristas, sino, bueno, a cualquiera que estuviera, que difiriese de la política imperial de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tú me preguntas por el actual presidente de los Estados Unidos. Yo comencé diciendo hace un año más o menos, ante esa pregunta, me recordaba a un artículo, fue como un ensayo que escribió ese Gabriel Márquez, lo has leído, claro, 100 años de soledad, refiriéndose a mí. El Gabo yo lo conocí en La Habana con Fidel, siendo presidente electo hace 11 años, más o menos por estos días, finales de 1998. Fuimos a La Habana y estaba el Gabo ahí. Como Fidel no deja hablar a nadie, el Gabo me quería entrevistar, pero Fidel habla que habla y el Gabo ahí, yo sentado. Al final Fidel dio la solución, me dijo, bueno, el Gabo te quiere hacer unas preguntas. Gabo, te puedes ir con Chávez en el avión a Caracas. Y así lo hicimos. El Gabo se montó en el avión y nos fuimos a Caracas, 3 horas hablamos, ¿no? Luego él siguió a Colombia, me dejó en Caracas y siguió a Colombia. Y a los pocos días escribió ese artículo. Se llama El enigma de los dos Chávez. Yo tomé prestada la idea del Gabo y dije, el enigma de los dos Obama. Hoy, sin necesidad de presentaciones, nuestro invitado es Hugo Chávez. Antes que nada, muy buenos días y permítame agradecerle esta enorme oportunidad que nos está dando con su presencia. Y digo que es una enorme oportunidad en esta ocasión en particular porque al no estar presionados por lo urgente, realmente vamos a tener la oportunidad de hablar de lo importante. Muchas gracias por tu invitación y gracias a Dios que al menos llegué un poquito a tiempo. Pues se alargó bastante la reunión con el presidente Medvedev y luego el almuerzo, pero una jornada intensa de trabajo y sobre todo muy productiva. Y ahora que voy saliendo a conversar con Vladimir, con Putin, y después nos vamos a Bielorrusia y después seguimos a Ucrania, a Teherán, después vamos a ir a Damasco. ¿Tú conoces Damasco? ¡Ah, qué bella ciudad! Es la ciudad habitada más antigua del mundo. Elena Rostova. Exactamente. Rostova como Rostov del Don. Exactamente. Yo conozco Rostov del Don. Sí, conozco Rostov del Don. Conozco también Stalingrado. Ahora, ¿cómo se llama? Volgogrado. Conozco Rusia. He tenido la dicha de conocer el alma rusa. Y aquí, el alma rusa. Y aquí la llevo. Ischev. Conozco Ischev. Comandante, ¿qué le parece si comenzamos por el principio? Usted es indudablemente una de las figuras más reconocidas de la política de nuestros días. Es tanto lo que se ha escrito sobre usted, es tanto lo que se ha dicho sobre usted. Si usted mismo tuviera que seleccionar 3 adjetivos que lo describan con mayor precisión, ¿qué palabras elegiría para contestar a la pregunta ¿quién es Hugo Chávez? 3 dijiste. 3. Un hombre. Adjetivos. Un humano. Un humano. Humano. Un humano. Un soldado. Un revolucionario. Ya, yo creo que con eso me conformo. Y si hablamos del papel que usted ocupa, digamos, dentro de los marcos de coordenadas concretas de tiempo, de lugar, digamos, dentro de una escena geopolítica, dentro de un contexto histórico, ¿cómo describiría usted la figura de Hugo Chávez? Me estás haciendo preguntas un poco difíciles porque hablar de uno mismo no es fácil. No es fácil. Voy a seguir el consejo de un filósofo
que decía uno tiene que vestirse de humildad siempre, andar vestido de humildad. ¿Cómo definir, dijiste, el accionar? ¿Sí? Algo así. Su lugar, su figura desde el punto de vista del papel que ocupa en un contexto de lugar y tiempo. Yo creo que mi lugar no es mi lugar, no es mío. Es un lugar donde cabemos millones, ¿no? Creo que a mí, soldado, un huracán me trajo a este lugar. En un momento algo así como de un renacimiento de valores, es como un renacimiento de los pueblos, un renacimiento de la América Latina, un renacimiento de la utopía, del sueño, de lo que Simón Bolívar, nuestro padre Bolívar, llamaba la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Yo creo que ahí está mi lugar, ahí está mi lugar, ahí están mis coordenadas, ahí están mis tiempos, ahí están mis espacios. La lucha humana, la causa humana. ¿Cree usted que las grandes figuras de la historia son consecuencia de su época o causa de su época? Son consecuencias. Somos pequeños o grandes, cual sea el papel que juguemos, somos hechura de los tiempos. Ayer yo estaba recordando, no recuerdo dónde, a Víctor Hugo, el gran Víctor Hugo, Los Miserables, y aquel personaje que pretende ser condenado por un sacerdote acerca de la Revolución Francesa y la violencia, y sobre todo aquel año de la sangre, Estado, sabotaje económico, sabotaje petrolero. Allí una de las confrontaciones crudas. Bueno, si vamos a hablar de las tesis históricas, por ejemplo, la del marxismo es la lucha de clase. Los ricos por un lado y los pobres que quieren salir de la situación de miseria, de atraso y de pobreza. Es allí una de las grandes, digamos, contradicciones que hay en América Latina. Contradicciones económicas, contradicciones políticas, sobre todo alimentadas por esas fuerzas encontradas. Pero habrá que superar esas contradicciones, habrá que superarlas, porque son inevitables. Cuando tú pretendes hacer un cambio, te vas a conseguir de frente con todas esas fuerzas que se van a resistir. Uno de los puntos principales del desacuerdo entre Venezuela y Colombia es el acuerdo por el que Colombia permitiría el acceso de soldados norteamericanos a sus bases. Bueno, lo que distintos representantes de América Latina ven como una amenaza a la seguridad, a la soberanía de la región. Aún no se ha llegado a una decisión definitiva en ese sentido, pero en el caso de que, digamos, Colombia no desistiera de este proyecto, ¿qué posibilidades de contraponerse cree usted que le quedan en la región? ¿Qué estaría dispuesto a hacer Venezuela por defender eso que ve como una amenaza? Afortunadamente, digo, después del cambio de gobierno en Colombia, hace pocos meses, ha habido al respecto de ese tema como un giro que nosotros estamos obligados a mirar, a apreciar y, ¿por qué no?, también a estimularlo. Porque el anterior gobierno de Colombia había asumido la tesis del ataque preventivo, bueno, la tesis de Bush, la tesis de Israel, asumir el derecho de intervenir militarmente en otros países, bueno, asumiendo una amenaza, ¿no? A veces sin prueba de ningún tipo. El nuevo gobierno de Colombia ha llegado con otro discurso, hemos estado conversando con el presidente Santos, nuestros cancilleres se han reunido y nosotros hemos dicho que, bueno, Colombia es un país soberano, ciertamente, y Colombia puede hacer convenios militares con Estados Unidos o con quien quiera y entregarle, bueno, bases militares a Estados Unidos. Lo único que nosotros queremos y exigimos es que se respete la soberanía de los demás países
vecinos de Colombia y más allá los países de América Latina y el Caribe. Así que nosotros no hacemos punto de honor, ni estamos exigiendo que las tropas de Estados Unidos o las fuerzas de Estados Unidos, sean militares o civiles, se retiren de Colombia, porque eso corresponde a los colombianos. Lo que exigimos, si es un punto de honor, es que se respete nuestra soberanía, y así habrá paz entre nosotros. Bueno, no vamos a hablar entonces de qué es lo que podría pasar en caso de que ellos no accedieran. Vamos a ver lo que pasa en ese sentido entonces. Usted en una entrevista dijo que un factor constante en los conflictos entre Venezuela y Colombia ha sido la mentira diseñada en laboratorio. ¿A qué laboratorio se refiere? ¿Cómo funciona ese mecanismo de diseñar mentiras? Yo creo que es una de las razones de muchos de los conflictos que hay en el mundo. De muchos de los conflictos. Bueno, fíjate la guerra en Irak. La guerra en Irak y los cientos de miles de muertos y de niños fallecidos, asesinados más bien, y la tragedia de ese pueblo fue hecha en base a una mentira, que el gobierno de Irak tenía armas de destrucción masiva. Esa fue la razón, la única razón asumida por el imperio y sus aliados para invadir Irak. Ahora, después reconocieron que no había armas de destrucción masiva. Fue fabricada esa mentira, y sin embargo ahí sigue la guerra en Irak, y ha sido una política constante del imperio norteamericano. 1954, para poner otro ejemplo, yo estaba naciendo y estaban bombardeando la ciudad de Guatemala, y utilizaron una mentira, que bueno, que venía un gobierno comunista del presidente Jacobo Arbenz, y que eso era una amenaza para Centroamérica, para el Caribe. Fíjate que no había llegado Fidel Castro todavía. Bueno, Fidel estaba ya